La psicología de Carl Jung nos revela un territorio inexplorado cuando analizamos cómo las mujeres que crecieron bajo la sombra de progenitores narcisistas construyen su identidad. Según Jung, nuestra mente alberga estructuras ocultas denominadas arquetipos, y los vínculos tempranos determinan la manera en que estos patrones psicológicos toman forma en nuestra vida adulta. Las hijas que experimentaron una crianza narcisista portan marcas psicológicas profundas y características extraordinarias que las distinguen del resto. Un progenitor con rasgos narcisistas exige constantemente adoración, sumisión absoluta y una perfección inalcanzable, mientras niega el amor genuino e incondicional. Esta dinámica destructiva moldea a la niña desde temprana edad, obligándola a construir su identidad alrededor de la necesidad desesperada de complacer, bloqueando así el camino hacia el descubrimiento de su verdadero yo. Desde la perspectiva junguiana, estas mujeres desarrollan lo que se conoce como una persona excepcionalmente elaborada, esa máscara social que presentamos al mundo exterior. Pueden proyectar una imagen de competencia absoluta, encanto magnético y generosidad sin límites. Sin embargo, bajo esta fachada impecable, su esencia más profunda permanece oculta, anhelando desesperadamente ser vista y reconocida. Esta división interna genera características extraordinarias que las convierten en seres de fortaleza admirable, pero con una vulnerabilidad secreta que pocas personas logran percibir. Externamente, estas mujeres demuestran niveles excepcionales de comprensión emocional, sentido de responsabilidad y capacidad creativa. Desarrollaron desde la infancia una habilidad casi sobrenatural para descifrar el ambiente emocional de cualquier espacio, detectar los cambios sutiles en el estado anímico de otros y modificar su comportamiento para mantener la armonía. No obstante, internamente experimentan un vacío persistente, una sensación de no saber quiénes son realmente cuando nadie las observa. Jung interpretaría esto como una desconexión del proceso de individuación, ese camino vital hacia la autenticidad personal. En lugar de avanzar hacia la integración psicológica, estas hijas quedan atrapadas en un círculo interminable donde satisfacen las necesidades ajenas mientras su propia voz interior se debilita progresivamente. Pero es justamente en esta lucha donde emergen sus características más extraordinarias, esas cualidades que las hacen únicas y diferentes. Algunas canalizan esta energía hacia logros excepcionales en sus carreras profesionales o proyectos personales. Otras desarrollan una intuición tan aguda que parece rozar lo psíquico, resultado directo del entrenamiento infantil, para detectar las emociones volátiles de sus progenitores. Muchas cultivan un anhelo profundo por encontrar significado en la existencia, buscando refugio en prácticas espirituales o expresiones artísticas que les permiten manifestar aquello que nunca pudieron mostrar en su entorno familiar original. Este camino, aunque arduo y doloroso, contiene las semillas de una transformación profunda. Jung nos enseñó que la sombra, esas partes rechazadas y escondidas de nosotros mismos, alberga nuestro mayor potencial de crecimiento. Para las hijas de padres narcisistas, la sombra no solo contiene dolor, sino también una resiliencia extraordinaria y una creatividad sin explotar. Al aprender a confrontar e integrar estos aspectos ocultos, pueden trascender la mera supervivencia y comenzar a vivir con autenticidad plena. Una de las características más impactantes que encontramos en estas mujeres es su hipersensibilidad hacia las necesidades emocionales de otros. Desde el marco junguiano, esta capacidad se desarrolla porque la psique infantil debe adaptarse para sobrevivir en un ambiente donde el estado emocional del progenitor es completamente impredecible y peligroso. Visualicemos a una niña pequeña que constantemente analiza las expresiones faciales de su madre o padre, estudiando cada inflexión vocal, cada gesto corporal, aprendiendo a predecir los cambios de humor para evitar castigos emocionales o el rechazo devastador. Con el paso del tiempo, esta vigilancia constante genera una sensibilidad extrema hacia las emociones ajenas. En el lenguaje junguiano, esto representa una inflación de la función del sentimiento.
La hija se vuelve tan extraordinariamente sintonizada con los demás que sus propias emociones quedan relegadas al olvido. Puede sentirse responsable de mantener la paz familiar, resolver conflictos que no le corresponden o incluso cargar con el peso emocional de sus progenitores. En la vida adulta, esto se manifiesta como una empatía excepcional. Sus amistades la consideran una consejera natural o aquella persona que siempre comprende sin juzgar. Sin embargo, internamente lucha para identificar sus propios sentimientos, como si hubiera perdido la conexión con su brújula emocional interna. Otra característica inusual es la tendencia compulsiva hacia el perfeccionismo y la entrega excesiva. Dado que el amor en su infancia estaba condicionado al rendimiento o la obediencia absoluta, aprende a equiparar su valor personal con sus logros externos en lugar de su ser intrínseco. Esto puede generar resultados impresionantes en el mundo exterior. Muchas de estas mujeres destacan académicamente, profesionalmente o artísticamente de manera notable. Sin embargo, Jung advertiría que esto refleja un desarrollo unilateral de la persona externa. En lugar de expresar su verdadero ser, queda atrapada en roles predefinidos como cuidadora perpetua, triunfadora incansable o perfeccionista obsesiva, mientras sus necesidades internas permanecen desatendidas y olvidadas. También observamos la emergencia de lo que Jung denominó el animus herido, entrega de energía masculina interna que todas poseemos. En las hijas de progenitores narcisistas, el animus puede manifestarse como excesivamente crítico o profundamente inseguro. Puede escuchar una voz interior implacable que constantemente le susurra que nunca es suficiente o que debe esforzarse más allá de sus límites. Este crítico interno refleja la voz del progenitor narcisista y puede dominar su vida interior hasta que aprende a diferenciarlo de su verdadera esencia. Por otro lado, estas experiencias traumáticas frecuentemente conducen a una profundidad inusual de imaginación y expresión creativa. Jung observó que la psique compensa aquello que falta en la vida consciente, proporcionando imágenes y símbolos desde el inconsciente. Una hija que no pudo expresar su ser auténtico externamente puede encontrar formas de expresarlo internamente a través de sueños vívidos, arte transformador, escritura catártica o exploraciones espirituales profundas. En estos canales creativos, los aspectos enterrados de su alma comienzan a encontrar una voz propia. Es fundamental comprender que estas características no son simplemente debilidades o defectos. Son adaptaciones brillantes, estrategias de supervivencia que revelan una resiliencia increíble. Lo que parece hipersensibilidad puede transformarse en intuición profunda. Lo que se siente como perfeccionismo compulsivo puede convertirse en disciplina y ambición saludables. Lo que comienza como sombra frecuentemente contiene la materia prima para la individuación, ese viaje de toda la vida hacia la plenitud que Jung describió magistralmente. Otra característica inusual que frecuentemente encontramos es el desarrollo de una autoimagen fragmentada. Jung hablaba sobre la importancia del sí mismo como centro organizador de la psique, pero en estas mujeres, el sí mismo frecuentemente está enterrado bajo capas de expectativas parentales. En lugar de crecer con un sentido estable de yo soy, aprende soy quien necesitas que sea. Esto puede crear una identidad que se siente fluida, incluso camaleónica. Puede sobresalir adaptándose a cualquier grupo social, ambiente laboral o relación íntima, mezclándose con facilidad asombrosa. Aunque esta adaptabilidad puede ser una ventaja en ciertos contextos, también significa que puede sentirse sin bases sólidas sobre las cuales construir su vida. La pregunta, ¿quién soy realmente?, puede convertirse en un tema obsesivo durante toda su existencia. En términos junguianos, esto refleja una interrupción severa en el proceso de individuación. La individuación no busca la perfección sino la integración completa. Pero cuando la vida temprana requiere que una hija silencie partes esenciales de sí misma para sobrevivir, la individuación se pospone indefinidamente. En lugar de integrar su sombra, sus sentimientos y deseos rechazados, aprende a exiliarlos, creando una división interna dolorosa. Otro patrón fascinante es su relación complicada con la sombra de la ira.
Dado que los progenitores narcisistas frecuentemente castigan cualquier expresión de enojo, muchas hijas crecen reprimiendo completamente esta emoción vital. En la superficie, pueden parecer infinitamente amables, pacientes y complacientes. Pero bajo esta fachada, la sombra contiene una rabia no expresada que busca salida. Esto puede manifestarse como agresión pasiva, explosiones emocionales repentinas, o incluso síntomas físicos como fatiga crónica o tensión muscular persistente. Jung diría que esta ira reprimida no es inherentemente destructiva, sino energía vital atrapada en el inconsciente, esperando ser integrada. Cuando se trae a la conciencia, puede transformarse en asertividad saludable, límites firmes y un impulso poderoso hacia la justicia. Muchas mujeres que sanan del trauma narcisista descubren que al reconectar con su ira legítima, también reconectan con su fuerza vital esencial. Una tercera característica inusual es la búsqueda constante de validación externa. Durante su crecimiento, la aprobación era inconsistente o completamente condicional. Como adultas, estas hijas pueden buscar afirmación de parejas, amistades o incluso desconocidos para asegurarse de su valor. Pueden luchar con la complacencia crónica o encontrar extremadamente difícil establecer límites saludables. El concepto junguiano del diálogo entre ánima y ánimus resulta útil aquí. La voz masculina interna que critica debe equilibrarse con una voz femenina nutricia que afirma. Aprender a cultivar este equilibrio interno se convierte en un camino hacia la autovalidación genuina. Estas mujeres frecuentemente cargan un anhelo profundo por la autenticidad. Aunque no siempre saben cómo alcanzarla, su psique las impulsa hacia la sanación, ya sea a través de terapia profesional, prácticas espirituales o expresión creativa. Jung llamaría esto la atracción del sí mismo, ese impulso interno hacia la plenitud que nunca desaparece, sin importar cuán enterrado esté. Una de las características más paradójicas es su fortaleza oculta dentro de la vulnerabilidad. Externamente, frecuentemente parecen altamente funcionales, manejando carreras exitosas, relaciones complejas y responsabilidades múltiples con determinación admirable. Sin embargo, internamente pueden sentirse frágiles, dudando de sí mismas en cada paso del camino. Jung describiría esto como una tensión entre la persona y la sombra. La persona presenta fortaleza, mientras la sombra alberga las heridas infantiles que nunca tuvieron la oportunidad de ser plenamente reconocidas y sanadas. Esta tensión interna frecuentemente las hace inusualmente autorreflexivas. A diferencia de muchas personas que atraviesan la vida sin cuestionar sus motivaciones o patrones, estas hijas frecuentemente examinan sus propios pensamientos y sentimientos con intensidad extraordinaria. En la psicología junguiana, esto refleja la activación del mundo interno del inconsciente. El dolor las obliga a mirar hacia adentro, donde pueden descubrir sueños simbólicos poderosos, intuiciones profundas o patrones arquetípicos, guiando su crecimiento personal. Otra característica inusual es la presencia de empatía elevada mezclada con autodescuido crónico. Dado que las necesidades de sus progenitores siempre tuvieron prioridad absoluta, muchas hijas se convierten en mujeres que instintivamente colocan a otros primero. Pueden convertirse en cuidadoras extraordinarias, amigas devotas o parejas comprensivas, ofreciendo comprensión y compasión profundas. Sin embargo, esto frecuentemente ocurre al costo de ignorar sus propias necesidades fundamentales. Jung vería esto como un desequilibrio en la psique, donde el arquetipo del cuidador domina, mientras los arquetipos del guerrero o del soberano permanecen subdesarrollados. Este desequilibrio también se manifiesta en las relaciones íntimas. Las hijas de progenitores narcisistas pueden sentirse atraídas hacia parejas que replican las dinámicas de su infancia. Pueden elegir inconscientemente relaciones donde dan infinitamente, pero reciben migajas a cambio, o donde su identidad es eclipsada por la de otra persona. Desde una perspectiva junguiana, esto es la repetición de un patrón arquetípico. La psique recrea dinámicas familiares con la esperanza de eventualmente trascenderlas, y sin embargo, dentro de esta lucha, yace su potencial para una transformación profunda. Una vez que comienzan a reconocer estos patrones, frecuentemente desarrollan una sabiduría interior extraordinaria.
Jung creía que la psique naturalmente busca la sanación. Y para estas mujeres, los mismos rasgos que causaron sufrimiento pueden convertirse en dones preciosos. Su sensibilidad puede evolucionar hacia intuición refinada, su autoduda hacia humildad genuina y su búsqueda de significado hacia un viaje espiritual transformador. Es importante recordar que Jung veía la sanación no como eliminar heridas, sino como integrarlas conscientemente. El objetivo no es borrar el pasado, sino permitir que la niña herida interior se convierta en parte del ser completo. Para las hijas de progenitores narcisistas, la individuación significa reclamar las partes silenciadas, sira legítima, alegría auténtica, creatividad vibrante y voz propia, tejiéndolas en una identidad más fuerte y completa. Una de las percepciones más empoderadoras que la psicología junguiana ofrece es que lo que comienza como herida puede posteriormente servir como fuente de transformación profunda. Para las hijas de progenitores narcisistas, las características inusuales que desarrollan en la infancia frecuentemente contienen las semillas de fortaleza extraordinaria. Tomemos, por ejemplo, la hipervigilancia, ese escaneo constante del humor ajeno para evitar conflictos. Aunque comienza como estrategia de supervivencia, con el tiempo puede evolucionar hacia intuición extraordinaria. Muchas de estas mujeres reportan percibir aspectos sobre las personas que otros completamente pasan por alto, cambios sutiles en el tono, emociones ocultas o necesidades no expresadas. Cuando sana, esta habilidad se transforma de estar basada en el miedo a convertirse en conexión genuina y percepción profunda. Otra característica es su capacidad para la resiliencia excepcional. La infancia en un hogar narcisista puede sentirse como caminar sobre una cuerda floja cada día, equilibrando amor y rechazo, aprobación y crítica despiadada. Al llegar a la adultez, muchas hijas descubren que son notablemente capaces de manejar desafíos que abrumarían a otros. Lo que una vez se sintió como inestabilidad se transforma en adaptabilidad extraordinaria. En términos de Jung, esto es la integración de la sombra Junke, convirtiendo las experiencias oscuras de la infancia en fortalezas que impulsan el crecimiento y la sabiduría profunda. También vemos en ellas un anhelo profundo por la autenticidad verdadera. Mientras algunas personas están contentas viviendo superficialmente, estas mujeres frecuentemente se sienten compelidas a excavar más profundo en su psique. Sus experiencias les enseñan que las apariencias pueden ser engañosas, por lo que naturalmente se sienten atraídas hacia la verdad, el significado y el autodescubrimiento genuino. Jung llamó a esta atracción hacia la plenitud el llamado del sí mismo, esa brújula interna que nos dirige hacia nuestro potencial más pleno. Este anhelo frecuentemente las impulsa hacia terapia profunda, práctica espiritual o expresión creativa transformadora, ya sea a través de escritura terapéutica, pintura expresiva, narrativa personal o exploración de sueños. Buscan formas de reconectar con las partes silenciadas de sí mismas, y al hacerlo, frecuentemente desbloquean talentos y profundidades creativas que sorprenden incluso a ellas mismas. En esta etapa, es importante destacar otra percepción junguiana crucial. La sanación no consiste en rechazar el pasado, sino en transformarlo conscientemente. La hija de un progenitor narcisista no necesita borrar su historia personal. En cambio, aprende a portarla de manera diferente, viendo su dolor no solo como sufrimiento, sino como guía hacia la plenitud. Las partes que una vez estuvieron ocultas en la sombra se convierten en fuentes de poder cuando se traen a la luz de la conciencia plena. Alcanzamos ahora la etapa culminante de esta exploración. Examinemos una de las características más profundas que las hijas de progenitores narcisistas frecuentemente encarnan: un hambre espiritual por la totalidad. Jung creía que la psique humana no es solo psicológica, sino también profundamente espiritual, y que el trauma frecuentemente despierta el anhelo del alma por reconectar con algo mayor que el ego limitado. Para estas hijas, las heridas de la infancia se convierten en catalizador para una búsqueda trascendental. Pueden sentirse atraídas hacia la psicología profunda, meditación contemplativa, filosofía existencial o prácticas creativas
que les ayudan a construir puentes entre su persona externa y su ser interno auténtico. A diferencia de muchos que evitan la introspección, estas mujeres frecuentemente se sienten compelidas a enfrentar la sombra directamente. Buscan significado porque conocen íntimamente lo que se siente vivir sin él. Otra característica inusual es el desarrollo de límites saludables como un regalo que florece tardíamente. Inicialmente, los límites eran prácticamente imposibles. Fueron entrenadas para priorizar las necesidades parentales por encima de las propias. Pero mientras maduran y despiertan a sus patrones, muchas descubren el poder transformador de decir no, y con cada límite establecido, reclaman una pieza de sí mismas que una vez estuvo perdida. Jung describiría esto como la integración de opuestos, el movimiento hacia la individuación, donde luz y sombra, dar y recibir, fortaleza y vulnerabilidad encuentran su lugar legítimo. Debemos también reconocer su capacidad extraordinaria para romper patrones generacionales destructivos. Jung frecuentemente escribió sobre el inconsciente colectivo, esos patrones heredados transmitidos a través de familias y culturas durante generaciones. Las hijas de progenitores narcisistas, una vez que comienzan su sanación, frecuentemente se convierten en aquellas que declaran firmemente: "Este ciclo termina conmigo". Pueden criar de manera radicalmente diferente, amar conscientemente o vivir con una conciencia despierta que transforma no solo su propia vida, sino las vidas de todos a su alrededor. Una de las características más inusuales y hermosas es la capacidad de transformar el sufrimiento en sabiduría profunda. Las mismas experiencias que las hirieron también las hacen únicamente capaces de comprender las luchas de otros. Muchas se convierten en terapeutas, sanadoras, artistas o mentoras, usando su viaje no solo para sanarse a sí mismas, sino para iluminar el camino para otros. Esta es la esencia del proceso de individuación de Jung. No la perfección, sino la autenticidad. No la negación de las heridas, sino la transformación a través de ellas. Si eres hija de progenitores narcisistas, recuerda esto. Tus características no son defectos, son las marcas de supervivencia. Y dentro de ellas yacen dones extraordinarios esperando ser reclamados. Tu viaje hacia la individuación no es solo sobre sanar el pasado, es sobre convertirte plenamente en ti misma. Quizás por primera vez en tu vida,